Dios Padre de misericordia, te damos gracias por este encuentro que tú propicias. Te suplicamos, Padre bueno, el don, sobre todo don, el Espíritu Santo, por la intercesión de nuestra Madre María Santísima. Te pedimos que este don santifique nuestras palabras, nuestras emociones, sentimientos, todos nuestros pensamientos y los consagramos a Jesús por manos de María. Y decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te pedimos, Padre, que el don de tu gracia santifique esta transmisión, estos equipos, todas las personas que estamos aquí conectadas, para que seamos servidores de la luz, del bien y de la verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, buenas tardes para los que estamos aquí en Perú. Para todos los demás, muchos saludos, muchas bendiciones. Eh, la vez anterior hemos comenzado ya el curso. Estamos en la primera parte que versa sobre las claves para el discernimiento espiritual, ¿no? También se les ha compartido un PDF en el grupo de WhatsApp donde está todo el programa del curso, ¿no? Estamos en la primera parte, claves para el discernimiento espiritual. La vez pasada hemos visto estos temas. ¿Por qué es necesario discernir? Los criterios básicos de discernimiento, hemos visto unos criterios fundamentales, ¿no? Son como los criterios marco de todo el discernimiento espiritual. También hemos hablado acerca de la objetividad y subjetividad en el discernimiento espiritual. Ahora nosotros vamos a pasar al punto 4 de esta primera parte, que son los referentes concretos para discernir. Referentes concretos. A ver, un poquito retomando algunas ideas que hemos expresado. Discernir es necesario porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. No es tan sencillo ni fácil a veces conocer la voluntad de Dios. Eh, ¿Por qué no es a veces tan sencillo? Porque lamentablemente nosotros los seres humanos nos movemos en un mundo lleno de claroscuros espirituales, morales, humanos. Y además las realidades espirituales no son evidentes. Muchas veces son tan profundas que necesitamos distinguirlas con mucha paciencia. Y nos podemos confundir. De hecho, un poquito más adelante lo vamos a ver, hay algunos factores de confusión en el discernimiento espiritual. Y ahora queremos ver unos referentes para discernir. Hay 5 referentes para discernir, referentes concretos, objetivos, ¿no? Que no dependen de la opinión personal, sino que están allí, pues, por la misericordia de Dios para ayudarnos a crecer en el conocimiento de su voluntad, ¿no? Entonces, estos referentes es necesario que los tengamos en cuenta. El primer referente es la palabra de Dios, la palabra de Dios, lo que nosotros comúnmente llamamos la Biblia, que diríamos es mejor llamarla Sagrada Escritura, ¿no? Sagrada Escritura. La palabra de Dios o Sagrada Escritura es la revelación objetiva de Dios. Es la revelación objetiva, es decir, si tú te preguntas, ¿no? Yendo a esas preguntas tan sabias del catecismo básico, ¿no? ¿En dónde puedo encontrar la revelación de Dios? Respuesta, en la Sagrada Escritura. Así de cajón, ¿no? En la Sagrada Escritura está la revelación objetiva de parte de Dios. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura,
es la revelación objetiva de Dios Todopoderoso. Ahora, frente a la palabra, nosotros podemos rechazarla y con esto nos cerramos al camino de la salvación, o la aceptamos y acogemos a Jesucristo como Señor. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba conversando con una adolescente que, bueno, que tenía ideas un poco extrañas, ¿no? Y es normal, ¿no? A veces tienen confusión los chicos. Y entonces llegamos a un punto en el cual le dije, pero ¿tú crees en que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios? Se quedó pensativa, ¿no? Como con un gesto de, no me convence. Y era una de esas chicas, pues, que ven, no sé, Discovery Channel, este, eh, esos canales así un poco como Nat Geo, una cosa así, canales de misterio, infinito, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, esa chiquilla creía mucho más en esas cosas, en esos informes, supuestamente en esos documentales, ¿no? Pero no creía en la Sagrada Escritura. Entonces yo le dije, pues bueno, tienes que tomar en cuenta que nosotros como cristianos y católicos, nosotros creemos que la revelación objetiva está en la Sagrada Escritura. Si tú no aceptas la Sagrada Escritura, mira, pero es que ya no tengo un punto de contacto contigo, ¿no? O sea, ¿cómo podría yo hablarte? Es necesario que te abras a la revelación objetiva de Dios. Si nos cerramos, nos estamos cerrando a la salvación propiamente, ¿no? O sea, yo creo más en un documental de un canal X que en la Sagrada Escritura. Bueno, permíteme decirte que ya te has descaminado, ¿no? Te has descaminado, ¿no? O creo más en un libro de metafísica de no sé quién, ¿no? Bueno, qué pena, porque ya no tenemos un punto, un referente concreto para ver qué es lo que Dios pide, ¿no? La palabra divina, escrita por unas personas determinadas, es lo que Dios ha querido comunicarnos para que conozcamos el camino de la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Algunas personas se cuestionan, ¿no? Pero sí, pero es palabra escrita por unos hombres, claro, por supuesto. Hombre era Isaías, Jeremías, hombre fue Lucas, Mateo, Marcos, Juan, fueron hombres de carne y hueso, ¿cómo no? Y entonces, ¿cómo es palabra de Dios? Es que esos hombres escribieron iluminados, movidos por el Espíritu Santo para decir lo que Dios quería que dijesen o lo que Dios quería que escribiesen, ¿no? Entonces, allí viene el tema de la inspiración bíblica, ¿no? Bueno, es otro tema que no nos corresponde en este momento, pero es necesario saber que nosotros sí creemos en que esta palabra es divinamente revelada, ha sido inspirada por Dios, ¿no? Ahora, con objetividad sabemos lo que Dios quiere de nosotros, su modo de actuar por nuestra salvación, cuando revisamos la Sagrada Escritura. Cualquier revelación privada, cualquier emoción interior, cualquier sentimiento, idea, inspiración personal, si viene de Dios, debe estar en consonancia con la palabra de Dios. No puede ser contraria, una inspiración presuntamente espiritual y buena, no puede ser contraria a la Sagrada Escritura. No, por ejemplo, no sé, pues estaba durmiendo y se me apareció un ángel y me dijo que, que mm, que no existe el Espíritu Santo. Bueno, a veces pasa, ¿no? Hay unas personas que a veces me consultan. Padre, ¿eso vendrá de Dios? Probablemente no venga de Dios, porque está contradiciendo lo que dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura nos muestra a Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. No podría esa revelación personal, interior, contradecir un principio de la Sagrada Escritura. Padre, es que a mí en sueños un ángel se me presentó y me dijo, no, que yo debo fundar una iglesia. Bueno, queridísimo, pero es que tú no eres Pedro y a ti no te han escogido para que fundes ninguna iglesia, ¿no? La iglesia ya está fundada y la fundó Jesús en la persona y en la fe de Pedro. O sea, por más de que haya sido un ángel, ¿sabes qué? Eso no es de Dios. Puede ser también un ángel malo, ¿no? Entonces,
La palabra de Dios nos advierte que hay falsos profetas. Ojo, hay falsos profetas. Hace unos años una señora me escribió por el WhatsApp y me envió la foto de un cartelito, un papelito, ¿no? Que estaba ahí tipeado con computadora y en ese papelito había unos dibujos y unas palabritas. Traté de entenderlo y decía, Dios es madre. Miren ustedes, ¿ah? Dios es madre. Jesucristo es el iluminado, que viene porque la madre lo envía. Y todos nosotros somos hijos de la madre. Entonces debemos rezar, Madre nuestra que estás en el cielo. Todo eso estaba en un papelito y lo habían dejado debajo de las puertas de toda una zona de Lima, ¿no? Luego me enteré por otras personas de que ese es un grupo de señores muy bien presentados, supuestamente muy intelectuales, que están defendiendo esa idea. Dios es mamá, no es papá, ¿no? Entonces hay que cambiar toda la revelación. Bueno, si tú has tenido esa revelación, te debo decir que de repente o es tu imaginación, o es el enemigo, o es tu carne, pero eso no corresponde a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque está contradiciendo la palabra divinamente revelada. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, a ver, vamos a ver algunos textos que nos pueden orientar un poquito más acerca de lo que ya venimos diciendo, ¿ya? Apunten los textos y luego les voy a pedir que por favor se den un tiempo para revisarlos en su Biblia, ¿sí? A veces las personas, los católicos se quejan de que en la iglesia no les damos Biblia, ¿no? O sea, no les enseñamos Biblia, pero a veces hay flojera para usar la Biblia, ¿no? Hay que superar esa flojera. A ver, Mateo 7:15. Mateo 7:15. Apunten nomás la citación, ¿no? ¿Qué pasa? Los falsos profetas se disfrazan de ovejas, pero son lobos rapaces, es lo que Jesús nos está advirtiendo, ¿no? Ojo, los disfraces no duran para siempre, caen pronto, se dejan notar por sus frutos. Ahí está. Jesús nos está dando ahí un principio. Tengan cuidado porque hay falsos profetas. Se visten de oveja, pero son lobos rapaces. Su disfraz pronto se va a notar. Es más, los frutos los van a poner en evidencia. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. Primera de Tesalonicenses 5, del 19 al 21. ¿Qué cosa dice el apóstol? No se debe sofocar el Espíritu de Dios. Ojo con esto, no se debe sofocar el Espíritu de Dios, no se debe despreciar la profecía, pero esta debe ser sometida a prueba, debe ser examinada y discernida. Aquí hay dos cosas. La primera es que el Espíritu de Dios, nos deja entrever este texto, está constantemente inspirando, ¿eh? Está constantemente inspirando. O sea, no es un espíritu dormido que hace 2000 o 5000 años actuó y ahora está haciendo una siesta. O en Pentecostés hizo una gran faena y ahora descansa. No, el Espíritu Santo está actuando siempre, siempre, siempre. Ahora, eso es primera cosa. Entonces, no hay que sofocar al Espíritu de Dios, no rechazándolo. Ahí, me permito decirlo, también hay no pocos católicos que son expertos bomberos, ¿no? Que apagan todo fuego del Espíritu. Son fantásticos para apagar todos los fuegos del Espíritu, ¿no? Oye, pero hermano, pero hay que hacer esto. No, 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 no. Pero hermano, pero ¿por qué no cambiamos? No, 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 no. Siempre son los bomberos. Apagan toda iniciativa, apagan toda buena idea, apagan todo entusiasmo y les gusta vivir ahí metidos en cuatro paredes a media luz y que nadie los fastidie. Cuidado. Primera advertencia de San Pablo. No sofoquen el Espíritu de Dios. No se debe despreciar la profecía. Para a muchos que hemos sido sobre todo formados de un modo muy positivista, la palabra profecía suena como a, no sé, pues a película de misterio, ¿no? A Damian, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película setentera? Que luego fue toda una serie de películas, ¿no? Eh, la profecía, wow, o sea, es cosas así medio, un thriller así medio feo, ¿no? Cuidado.
La profecía es una realidad del Espíritu Santo y no podemos nosotros, sobre pretexto de ser súper, hiper ortodoxos, despreciar la profecía, porque la profecía viene de Dios, ¿no? O sea, Dios está hablando constantemente y está diciendo profecías. Está enviando a sus amigos para que comuniquen profecías. Luego podríamos entender mejor el concepto de profecía, ¿cómo no? Pero eso es una clave que nos está dando este texto. Y en tercer lugar, ahora, esta profecía o esta supuesta profecía debe ser sometida a prueba, dice San Pablo. Hay que someterla a prueba. ¿Y cómo se somete a prueba una profecía? Una, un criterio así muy sencillo, que no lo digo porque yo lo haya descubierto, sino porque mis superiores a mí mismo me han sometido a esa prueba y les agradezco tanto. ¿Cuál es la prueba? Obediencia. Ajá, tú tienes una muy buena idea. Uy, qué linda idea. Uy, tu idea parece de Dios. Wow. Ahora obedece. Obedece. Si esa persona no es capaz de obedecer, aunque tenga una moción del Espíritu Santo grande, grande como una catedral, entonces esa profecía se desmerece. La persona debe saber obedecer a quien le guía. Conozco el caso, bueno, no digo nombre, conozco el caso de una persona X, una persona consagrada a Dios, que actualmente tiene un ministerio de evangelización muy grande, muy grande. Y cuando esta persona, que es consagrada a Dios, es una persona que pertenece a la vida religiosa, va donde su superior le comunica lo que Dios al parecer le está poniendo en el alma, le comunica todo, 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 todo. Su superior le dice, bueno, gracias por tanta confianza, yo quiero ahora contar con tu obediencia. ¿Qué hago? Le dice. Bueno, quédate en silencio. Se quedó, pero quédate en silencio. Esta persona estuvo 8 años en silencio. 8. No estoy diciendo 8 horas ni 8 días. 8 años en silencio. Cuando el superior vio que esta persona había obedecido y había guardado un silencio absoluto, se convenció de que esto venía de Dios porque seguía sintiendo eso. Y le dijo, has obedecido. El fuego sigue. Y tienes buen ánimo. Esto es de Dios. Procede. ¿No? O sea, esa es la manera de poner a prueba una presunta profecía, la obediencia. La obediencia. A ver, aprende a obedecer si eres una persona que supuestamente busca lo de Dios. Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. ¿Qué pasa en este texto? Para discernir las cosas de Dios debemos usar de la razón humana como hombres maduros, no como niños en mentalidad, dice el apóstol. Interesante. Debemos usar de la razón humana no como hombres maduros, perdón, como hombres maduros, no como niños en mentalidad. Y debemos a la vez conservar la inocencia y la pureza de los niños. Unir entonces sana razón y corazón. Ajá, esto es una clave muy interesante, ¿no? O sea, para discernir, yo tengo que usar mi razón, pero a la vez debo unir a esa razón mi corazón puro. Es lo que el apóstol dice, cuando afirma, no sean niños en mentalidad. O sea, razonen. Y por otro lado dice, pero sean niños en malicia. O sea, no tengan malicia. O sea, razón y corazón puro. Las dos cosas. Eso ayuda al discernir. O sea, discernir no es cierro mis ojos y a ver, oh Señor, habla. No, discernir es voy a abrir mi cerebro, voy a ver qué puedo pensar. A ver, esto es congruente, esto es razonable, esto es objetivo, esto a qué me lleva. Tengo que hacer un ejercicio de
reflexión, de análisis. Claro, esa es mi razón. Pero por otro lado, debo tener un corazón de niño, un corazón puro. No debo meter una intención doble, por ejemplo, porque eso sería impureza. Interesantes. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Dice el apóstol, no debemos fiarnos de cualquier espíritu, sino que debemos examinarlos. Estar atentos a los falsos profetas guiados por el espíritu del mundo. El espíritu de Dios reconoce a Jesucristo venido en carne. Juan también tiene la experiencia de los falsos profetas, ¿no? Juan, el apóstol, él es uno de los primeros que enfrenta a los herejes gnósticos. Los herejes gnósticos son anteriores a la predicación incluso de los apóstoles, ¿no? Que el gnosticismo es un fenómeno intelectual que viene, hunde sus raíces en Mesopotamia, en Babilonia. ¡Ay, esos codos! Pueden limpiar ahí. Bueno, entonces, Juan experimenta a los primeros gnósticos que se han metido como cristianos. Y entonces a ellos se dirige esta denuncia de la falsa profecía. Pero dice una cosa interesante. Los falsos profetas son guiados por el espíritu del mundo, que es distinto del espíritu de Dios. Ajá, aquí tenemos ya dos cosas. Hay espíritu del mundo y espíritu de Dios. ¿No? Hay espíritu que es malo porque tiene los parámetros del mundo y hay espíritu de Dios que es bueno porque tiene los parámetros de la vida eterna. Y también nos invita a examinar, ¿no? A examinar, dice, todo espíritu, cualquier espíritu. Aquí espíritu con minúscula, ¿no? O sea, examinar cualquier espíritu quiere decir examinar toda idea, toda moción, toda iniciativa que surge en nuestro interior. A eso le llama espíritu, con minúscula. Pero luego viene el espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, ¿ya? Por si acaso. San Ignacio de Loyola también habla del discernimiento de los espíritus. No se está refiriendo al espiritismo, por si acaso. Está refiriéndose a espíritus con las ideas, mociones, pensamientos, iniciativas que surgen en el corazón. A eso San Ignacio le llama espíritus. ¿Ya? Puede ser un espíritu bueno, puede ser un espíritu malo, etcétera. ¿Ya? Bien. Ahora, el Espíritu de Dios dice, o sea, las cosas que son buenas, movidas por el Espíritu Santo, dan un fruto que es muy visible. ¿Cuál es? Reconocen a Jesucristo venido en carne. Esto es interesante. Reconocen a Jesucristo venido en carne. Pero ¿por qué Juan subraya esto? ¿No? De repente nosotros no acabamos de entender esta situación. ¿Qué es esto de Jesucristo venido en carne? Lo que pasa es que los herejes gnósticos, ellos dicen que Jesucristo sí ha existido, es el Salvador, pero él, por ejemplo, no tenía un verdadero cuerpo ni una verdadera humanidad. Él era una apariencia de humano. Era algo así como un espíritu con forma de humano, ¿ya? Y por eso él mismo no fue crucificado y tampoco resucitó, porque fue una especie de apariencia. Eso se llama gnosticismo, ¿no? Entonces, las personas que desprecian lo humano de Jesús sobre pretexto de que son muy espirituales, ya huelen a gnósticos. Entonces, Juan dice, cuidado, el verdadero espíritu reconoce a Jesucristo venido en carne. Es decir, tenía una auténtica humanidad que le dio Virgen. El verbo se hizo carne, ¿no? Bien. Y finalmente, Efesios 5 del 8 al 10. Efesios 5 del 8 al 10. El apóstol nos invita a examinar qué cosa agrada a Dios y no solo lo que nos agrada a nosotros mismos. Esto es interesante, ¿no? Porque a veces cuando nosotros queremos tomar una decisión, queremos caminar por las vías de Dios, muchas veces nos quedamos en un análisis muy humano, ¿no?
Ah, he decidido ser catequista. Uy, qué bien, qué bueno, qué bien. Es una cosa buena ser catequista, ¿eh? Aquí seguramente hay algunos catequistas o varios. Está bien. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué? ¿Qué te mueve? Me gusta enseñar. ¿Ya? ¿Y qué más? Mm, los niños son lindos, yo amo los niños. Está bien, chévere. ¿Y qué más? Me gusta cantar. Uy, las canciones son bonitas en la catequesis. ¿Ya? ¿Y qué más? Tengo tiempo. Uy, qué bueno, realmente. ¿Y qué más? Eh, el párroco me cae bien, ¿ah? Me cae bien. Ah, mira, qué bueno. Ya, hasta ahí, en todos los porqués, me has dicho, ¿no? Lo que te agrada a ti. ¿No me has dicho si has examinado si le agrada a Dios? No sé si me entienden el ejemplo, ¿no? Quizás es un ejemplo muy chusco, pero es así. A veces nosotros nos detenemos a examinar las cosas desde nuestro punto de vista. O sea, me gusta, me agrada, me siento bien, tengo aptitudes, sé cantar, sé tocar, sé enseñar, me gusta estar con los niños. Uy, qué chévere. Ah, seguramente voluntad de Dios. Un momento, ¿eh? Tranquilo. Puede ser que tengas todas esas aptitudes, todas esas facilidades, todo ese aspecto subjetivo que te gusta. Pero ahora quédate quieto, ahora anda a la oración y tú pregúntale a Jesús, Jesús, ¿te gustaría que yo enseñe el catequesis? Ahora, no seas tramposo tampoco, ¿no? Ya, déjale a Jesús tiempo, bueno, y cállate la boca también, porque Jesús habla en el silencio. Hay gente que dice, ay Jesús, dime qué quieres, pero nunca le deja en silencio a Jesús para que hable, ¿no? Entonces, claro, el discernimiento viene ahí. Yo voy a Jesús y yo le digo, ¿te agrada? ¿Te agrada? ¿Tú quieres eso de mí? Un poco más adelante vamos a ver la figura del director espiritual. Y yo pienso que eso es una gran seguridad. O sea, una persona que tiene un director o un asesor espiritual, pues va a equivocarse muchísimo menos. Claro que evidentemente el director espiritual no es tu fans que te va a decir todo lo que te gusta, sino que va a ser alguien que muchas veces te va a sacar, como decimos aquí, el ancho, ¿no? Es decir, te va a exigir y, claro, porque los caminos de Dios no son una cosa barata. Entonces, claro, es necesario examinar si tal cosa agrada a Dios o es que solo nos agrada a nosotros mismos, ¿no? Ahora, puede ser una cosa tan buena como el ejemplo que puse de ser catequista. Pueden ser otras cosas también, ¿no? No sé, me quiero casar. Muy bien. ¿Por qué? Ah? Porque estoy enamorado. Ah, muy bien. Qué bueno. ¿Y por qué más? Porque ya separamos la iglesia. Ah, muy bien. Qué bueno. ¿Y por qué más? Porque siempre quise usar mi terno negro. Ah, muy bien. Excelente. Qué bueno que tengas ahí la ropa ya adecuada, ¿no? ¿Y qué más? Porque, porque siempre he soñado con una boda. Ah, excelente, muy bien. Qué bueno, ¿no? Porque hay gente que no sueña nada de eso. Ah, ya, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, porque algún día cuando sea viejo necesitaré a alguien que me dé un vaso de agua, ¿no? Muy bien. Ah, previsión, perfecto. Muy bien. Ya, ahora te falta lo principal. ¿Querrá Dios de ti eso? No, pero es que yo lo siento. Ya, está bien, me has dicho lo que has sentido. Sientes esto, te gusta esto. Ya, perfecto, me has dado tu parecer. Está muy bien, no, tampoco lo voy a despreciar, ¿no? Es tu percepción. Pero lo que yo te digo es, ¿le has preguntado a Jesús que eso es su voluntad? Si eso es su voluntad, ¿le has preguntado? Ah, no, pero es que como ya me inscribí en la parroquia y el padre me aceptó y ya me hizo la entrevista, entonces supongo yo que será la voluntad de Dios. No necesariamente, ¿eh? Cuidado que ahí hay mucho engaño. No, es que yo justo estaba caminando y dije, ¿con quién me caso? Y vi a una chica y me vio a mí y nos sonreímos. Ah, mira. Entonces yo le interpreté que eso era la voluntad. Bueno. Primero hay que preguntar a Dios,
¿Te agrada? ¿Es lo que quieres para mí? ¿Eso es tu voluntad para mí? ¿Así te puedo glorificar? O sea, ese es el camino correcto. Ese es el camino adecuado, ¿no? Bien, hemos visto entonces el primer referente, ¿no? Que es la palabra de Dios. Ahora vamos al segundo. ¿Se cansaron? No, no. Bueno, y aún si se cansaron, hay que seguir. El segundo referente concreto de discernimiento, la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia. Hemos visto la palabra de Dios. La palabra de Dios no engaña. Es un referente para todos los bautizados. El segundo referente para todos es la doctrina de la iglesia. A ver, vamos un poquito explicando y desmenuzando, ¿no? La iglesia fue fundada por Jesucristo. Ojo, fue fundada por Jesucristo para continuar la misión del Señor y extender la gracia salvadora en todas las naciones. La iglesia fundamenta su fe en la confesión de San Pedro. O sea, cuando el momento aquel, ¿no? Que Pedro dice, movido por Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese es el fundamento de la fe cristiana y católica. Mateo 16, 16. Apréndanse eso. Mateo 16, 16. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es la confesión de fe de San Pedro. Ya. La iglesia está basada en esa confesión de fe. Pedro recibe de Jesús una autoridad tal para poder facilitar o denegar el acceso a la salvación. Esas son las famosas llaves que Jesús le entrega a Pedro, ¿no? Yo te doy las llaves del reino. O sea, tú con esas llaves puedes abrir o puedes cerrar. Tú facilitas o vas a denegar el acceso de la salvación. ¿Eso qué cosa quiere decir en concreto? Quiere decir que Pedro y sus sucesores tienen una facultad, ojo con esto, facultad para establecer qué condiciones debemos cumplir para salvarnos. Eso es facultad de Pedro. Entonces, hay unas condiciones para que nosotros nos salvemos. No, Diosito es bueno y todos. No, un momento, pero hay unas condiciones. Hay unas condiciones. Entonces, estas condiciones que establece la iglesia con la autoridad que Dios le ha dado en la persona de Pedro, pues son allí la enseñanza moral. O sea, tú como católico debes asumir la enseñanza moral de la iglesia. Segundo, la enseñanza espiritual, ¿no? Que, por ejemplo, nos viene por medio de los santos, de los doctores de la iglesia, de los místicos. Primero, entonces, enseñanza moral, enseñanza espiritual y enseñanza litúrgica, ¿no? Que establece la iglesia con toda autoridad. O sea, la misa se celebra de este modo. No, pero es que a mí me gusta de otro modo. Bueno, está bien, qué bonito tu gusto, pero es que la iglesia ha establecido que la misa se celebra así, así y así. Hay un esquema litúrgico y una manera de participar. La iglesia con su autoridad lo establece. Ya está. No, pero es que ayer en la noche se me apareció San no sé qué y me dijo, pues mira, ahí vas a decirle a tu párroco que va a tener que poner en las lecturas 4 lecturas y 3 salmos y además 2 evangelios, ¿no? Y que no haga homilía, por favor, que aburre. Tú le vas a decir, estoy exagerando, ¿no? Le vas a decir a San Porondongo que contigo no es, y que chao, y que tú eres católico, ¿ya? Así que tranquilo porque tú asumes la enseñanza de la doctrina de la iglesia, ¿no? Ahora, esta enseñanza eclesial está compendiada en un libro que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es importante el conocimiento del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? O sea, no es en la doctrina del fulanito, del menganito, del predicador aquí o del teólogo aquí, no, nada. Es el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está, de alguna manera, compendiada la doctrina eclesial. Y es bonito, ¿ah? Es bastante denso, sí,
pero tiene mucha amiga el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Esta doctrina, compendiada en el catecismo de la Iglesia Católica, ya se dejaba ver en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Este es otro aspecto importante de la doctrina católica. Nosotros, a diferencia de los protestantes, no solo, ojo con esto, no solo creemos en la Sagrada Escritura, lo que hemos visto, el primer referente, no solo, sino que además nosotros tomamos como referente obligado lo que se llama la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia abarca la enseñanza de los padres de los primeros siglos, así se llaman los padres de la Iglesia, entre ellos hay los padres apologistas, los padres del desierto, etcétera, ¿no? Los padres apostólicos, etcétera. Hay unas digamos, clasificaciones. Pero en resumen son los padres de la Iglesia, que vivieron sobre todo los primeros 5 siglos de la era cristiana. Nosotros, como católicos, acogemos la Sagrada Escritura, pero también la tradición que está expresada en la enseñanza de los padres de la Iglesia, sobre todo en ellos. ¿Y por qué los padres de la Iglesia? ¿Por qué? Explico un poquito. Porque los padres de la Iglesia testimonian por medio de sus escritos cómo es que los cristianos de la primera hora entendieron la Sagrada Escritura. ¿Me entiendes? O sea, cuando alguien, por ejemplo, viene ahora y me cita un texto bíblico y le hace decir al texto lo que buenamente le da la gana, yo debo parar mis antenas y decir, oye, pero eso es lo que la iglesia ha creído desde el principio. Ay, no, 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 pero es que yo estoy movido por el Espíritu y está bien, de repente, no sé qué cosa te moverá a ti, pero esto que me acabas de decir, conforme a ese texto, esto está atestiguado por los padres de la iglesia. Es importante ese referente, ¿por qué? Porque de lo contrario, nosotros con la Biblia haríamos lo que quisiéramos. Y en verdad eso es lo que hacen los protestantes, ¿no? Le hacen decir a la Biblia lo que muchas veces ni siquiera quiso decir. Y hacen unas aplicaciones que son absolutamente gratuitas e injustas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el candado, el seguro para una recta interpretación de la Sagrada Escritura? La enseñanza de la tradición, sobre todo los padres de la iglesia. Aquí quiero hacer una recomendación. Yo sé que aquí hay gente que es muy estudiosa y tiene mucho hambre de aprender. A todas las personas que quieren aprender y que quieren avanzar en el camino del conocimiento de la verdadera fe, les recomiendo leer los siguientes textos. Les recomiendo, ¿eh? A los que están durmiendo, no se preocupen, sigan nomás tranquilos. El primer texto que les recomiendo es, y todos estos estoy absolutamente seguro que están en internet, o sea, ustedes que son expertos googleando ya los encuentran. El primero es la Didache, como suena, Didache, con J, o también le dicen Didaqué, con K, Didaqué. Bueno, la Didache es un primitivo catecismo de la Iglesia Católica, un primitivo catecismo, pequeñito, son unas cuantas hojitas, pero es interesante porque allí se ve qué cosa es lo que tenían que aprender los que se bautizaban en los primeros siglos. Es muy interesante ver. Y ahí van a ver ustedes que hay cosas que no están específicamente en la Sagrada Escritura, pero que los cristianos asumieron como verdaderas y válidas. Ahí empieza la tradición, pues, la Didache. Segundo, otro texto que les recomiendo. Bueno, este es un libro un poquito ya más grueso, ¿no? Es un poquito más voluminoso, pero también existe en Internet. Se llama La demostración de la fe apostólica. La demostración de la fe apostólica. La demostración de la fe apostólica. Y el tercero es un libro que traducido sería Contra los herejes. Contra los herejes.
o adversus hereses, ¿no? En latín. Tanto la tradición, perdón, tanto la demostración de la fe apostólica como el adversus hereses o contra los herejes son de San Ireneo de Lyon. El autor es San Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon, que es uno de los más grandes padres de la Iglesia, ¿no? Es prácticamente el forjador de la teología católica, es San Ireneo. Ya. Luego, otro texto que les recomiendo leer. Bueno, no digo para la próxima clase todo esto, pero por lo menos por ahí vayan agenciándoselos, ¿no? Para sus lecturas espirituales y teológicas. El otro texto que recomiendo es las apologías. 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 De San Justino. San Justino. Es fabuloso este texto de las apologías. Yo siempre he disfrutado leyéndolo. Y también les recomiendo las cartas, así, cartas, de San Ignacio de Antioquía. De San Ignacio de Antioquía. No es el de Loyola, este es de Antioquía, es uno de los primeros siglos. Y finalmente, les recomiendo leer, este es un texto más chiquito, la carta a Diogneto. Diogneto, con G, Diogneto. Es de un autor anónimo. Me parece que es del primero o segundo siglo. ¿Ya? A ver, estos textos, por supuesto, no son los únicos. Los padres de la iglesia son, Dios mío, si son 1500 libros, creo que es poco, ¿eh? O sea, es una biblioteca auténtica, los padres de la iglesia, es un mundo, ¿no? Pero estos libritos o estas publicaciones considero yo que son básicas, ¿no? Ahora, si ustedes se enamoran de los padres de la iglesia y si quieren seguir leyendo, amén, sigan para adelante, pero estos considero que son, diríamos, básicos para conocer cómo era el pensamiento de los primeros cristianos. Entonces, la Iglesia Católica tiene un modo específico de entender la Sagrada Escritura, de vivir los mandamientos de Dios. Ese modo específico se llama tradición, ¿ya? Es esta tradición la que atestiguan los padres de la Iglesia. Sobre todo esto está fundada la doctrina de la Iglesia. Entonces, la palabra de Dios no basta sola ella para caminar hacia la salvación. Hay que conocer la doctrina de la Iglesia y manejarnos en ella, ¿ya? Listo. Tercer referente concreto. Tercer referente concreto para discernir. La propia vocación. La propia vocación. Me explico. En la Iglesia Católica hay tres vocaciones fundamentales. Espero que ya lo sepan y si no, lo van a saber ahora. En la Iglesia Católica hay tres vocaciones fundamentales. ¿Cuáles son? La vocación a la vida clerical, ¿no? Es la propia de los clérigos, entre paréntesis, el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos. Esos son los clérigos. Vocación clerical. Segunda vocación, vocación a la vida consagrada. Vocación a la vida consagrada. Allí están todos los varones y mujeres que forman parte de órdenes, congregaciones y comunidades religiosas, de vida activa, de vida monástica. Todos ellos forman la vocación a la vida consagrada, son los consagrados a Dios. Distinto de la vida clerical, por si acaso, distinto de los clérigos. Y tercero, la vocación a la vida laical, ¿no? De la que forman parte, creo yo, la mayoría o todos ustedes, ¿no? O sea, los laicos, casados, solteros, eh, etcétera, que ofrecen pues su testimonio de fe al mundo, ¿ya?
Esas son las tres vocaciones en la iglesia. Cada una de estas vocaciones tiene una finalidad y unas exigencias propias. Cuando una persona se detiene a discernir algo en su vida, tiene que tener en cuenta su propia vocación dentro de la iglesia, las exigencias de su propia vocación. Por ejemplo, me van a ofrecer un trabajo. Yo soy un laico, ¿no? Y en el trabajo que me están ofreciendo, me pagan muy bien, por supuesto, pero me han dicho una cosa. ¿Sabes qué? Aquí nosotros nos manejamos con un esquema distinto al de los peruanos. Nosotros no paramos los domingos, no paramos ni en Semana Santa, ni en Navidad, ni en ninguna fiesta que ustedes establecen, porque somos una empresa extranjera, nosotros trabajamos siempre, ¿ya? Y de tanto en tanto te viene tu día libre, y nosotros decidimos cuándo te viene tu día libre. Ya está. Entonces yo soy un laico, yo soy un bautizado católico, y hasta soy comprometido con la iglesia. Entonces yo me pongo a pensar, eso es lo que debería hacer, ¿no? El trabajo está bueno, me pagan muy bien, pero me dicen que con ellos, off, nada de Semana Santa, nada, Viernes Santo, normal, nosotros tenemos que producir. Ajá. Y nosotros te damos tu descanso cuando cae. Ujú. Ah, y disponibilidad total, 24 horas, ¿eh? 24/7. Te damos un teléfono y cuando te necesitamos te llamamos y tú tienes que estar ahí. Oh, pero yo soy católico, tengo que ir a la misa, tengo que rezar. Y tengo además una familia, tengo una esposa y unos hijos. Ah, no, ese será tu problema, hermano. Aquí disponibilidad total porque el trabajo chamba es chamba, quieres o no quieres. ¿Qué cosa debes decir tú como cristiano católico? ¿Cuál es la exigencia de tu vocación? ¿No era tu vocación dar testimonio de la fe en el mundo? Ah, y por si acaso, en nuestra empresa no se debe hablar del tema de la fe, no se te ocurra poner ningún signo religioso. Nosotros no vamos con eso y nosotros nos manejamos según los objetivos de desarrollo sostenible. Entiende el que pueda. Ajá. Oye, pero me pagan bien, ¿ah? Me pagan 3 veces más que en el trabajo anterior. ¿Será la voluntad de Dios? Yo creo que sí, porque lo he conseguido ya casi. Y además voy a ganar bien, y con eso vamos a tener un mejor nivel de vida en mi familia, vamos a poder darnos unos gustos. Pero claro, esta persona no se pone a pensar, ¿y cuándo te vas a dar los gustos si ni siquiera te dan un día libre? ¿Cuál es tu vocación? Tu vocación no era vivir el evangelio en el mundo. Tu vocación no era dar testimonio de la fe. Y en esa empresa no te van a permitir ni decir Padre Nuestro. No puedes llevar una cruz, no puedes faltar por Semana Santa, nada. Tu familia sacrificada porque no te van a ver. Tus hijos cómo crecerán. No, pero les voy a llevar buena plata, ¿eh? Vamos a cambiar de calidad de vida, ¿no? Mejoramos la casa, compramos un carro. Ah, está bien. ¿Y tu vocación? Entonces, uno ahí discierne, ¿no? De verdad, ¿esto le agrada a Dios? Entonces, no sé, estoy poniendo ejemplos así de repente un poco jalados de los pelos, ¿no? Pero es que eso está pasando, ¿no? Entonces, mi vocación específica me brinda unos márgenes de discernimiento, ¿no? Las inspiraciones que vienen de Dios deben favorecer mi propia vocación, santificarla, hacer que produzca mejores frutos. Las inspiraciones divinas no pueden contradecir mi propia vocación específica. Ojo con eso, ¿eh? Bien, cuarto referente. Cuarto referente. ¡Ánimo! No se me distraigan. A ver, cuarto referente. Los compromisos asumidos. Ese es un cuarto referente muy interesante. Los compromisos asumidos. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces asumimos dentro de nuestra propia vocación en la iglesia algunos compromisos, encargos, misiones
que implican responsabilidades concretas. Por ejemplo, otra vez, ¿no? Vamos, ya que aquí la mayoría son laicos, ¿no? Yo soy un fiel católico, soy un laico. Me he comprometido, hoy me estoy metiendo con los catequistas, ¿no? Me he comprometido a ser catequista. Ser catequista implica, ¿qué cosa? Unas responsabilidades. Primero, debo preparar clases, porque no voy a improvisar, ¿no? Segundo, participar en reuniones, porque hay reuniones de catequistas, reuniones con el sacerdote, con el obispo, hay jornadas, retiros. Tercero, tengo que dar los temas, no es que voy a ausentarme de la nada, ¿no? Tengo que dar los temas de catequesis, tengo que implicarme en el propio ritmo de la catequesis, que tiene sus actividades propias, etcétera. Ahora, si como catequista que soy me invitan a un retiro espiritual de catequistas, ¿acaso voy a dudar de que esa es la voluntad de Dios que yo asista? ¿Cómo podría dudar yo de eso si me comprometí? Oye, hermano, tienes que ir pues porque eres catequista. Ay, no, no sé, estoy rezando al Espíritu Santo para que me ilumine si es voluntad de Dios que vaya o no al retiro de catequista. ¿Eres catequista? Sí. ¿Y entonces? ¿Por qué le das trabajo al Espíritu Santo por gusto? Se supone que tienes que ir porque eres catequista. Hace un tiempo conocí a un evangelizador. Este evangelizador pertenecía a un gremio de evangelizadores. Entonces, eh, a mí me invitaron a dar un tema en un retiro para ese gremio de evangelizadores. Y él sabía que yo iba a ir. Y un día o dos antes del retiro me escribe por el WhatsApp, ¿no? Y me dice, padre, este, estoy en oración porque estoy discerniendo si es voluntad de Dios que yo vaya o no al retiro. Casi me río. ¿Cómo es esto? Pero tú perteneces al gremio de evangelismo. Sí. ¿Y entonces, ¿qué dudas? O sea, si tú te has comprometido a una realidad eclesial, todo lo que implica esa realidad eclesial es voluntad de Dios. Si yo soy parte de una comunidad de oración, ¿voy a tener necesidad de plantearme si es o no voluntad de Dios que yo participe de un encuentro al que esa comunidad me está llamando? Nuestros compromisos marcan para nosotros un peculiar camino de voluntad de Dios. Me muestran lo que Dios me está pidiendo en concreto. A ti en concreto te pide qué cosa? Que asumas todo lo que implica ese servicio. O sea, no puedes decir, no, es que no es voluntad, no sé, es que quiero saber si será o no voluntad, es que ya te has comprometido a ese servicio, todo eso implica la voluntad de Dios para ti. No puedo cuestionar ni despreciar lo que Dios me está mostrando ya. Soy de la Legión de María y mañana hay un encuentro de la Legión. Estoy rezando para ver si será voluntad de Dios que vaya o no vaya. Oye, pero si eres de la Legión de María, tienes que ir al encuentro porque eres de la Legión de María. No tendrías por qué cuestionarte, ¿no? Me parece muy evidente, ¿no? Y el quinto referente para discernir, el quinto referente para discernir, es el silencio y la soledad con Dios. Silencio y soledad con Dios. Tanto el silencio como la soledad ayudan a ver claro. Sí, ayudan a ver claro. En el bullicio y en la agitación hay mucho riesgo de tomar decisiones equivocadas. El silencio nos obliga a reflexionar, a mirar con calma las cosas. El engaño viene del bullicio y se camufla en la cascada de ruidos, voces, músicas.
La soledad, cuando es acercamiento a Dios, se vuelve luminosa. Nos permite identificar mejor las cosas, distinguirlas. En el silencio y la soledad captamos mejor las cosas de Dios. Un gran sacerdote, pues ya fallecido, que en paz descanse, creo que muchos aquí lo habrán conocido por lo menos de modo indirecto por sus libros, me refiero al padre Ignacio Larrañaga, a quien tuve el gusto de conocer y con quien tuve un retiro espiritual excelente. Padre Ignacio Larrañaga decía que si tú salvas el silencio te salvará a ti. Si tú salvas, y lo aplicaba a esa famosa jornada de desierto que él proponía para tener una vez al mes, ¿no? Que se vive al final de los talleres de oración y vida. Él decía, pero si tú salvas ese día de silencio, ese día de silencio te va a salvar a ti, ¿no? O sea, ya de acuerdo, tu vida es muy agitada, tienes mucho trabajo, tienes muchas relaciones sociales, estás en mil cosas, tienes que atender muchas cosas, preocupaciones, etcétera. Es normal, pero por lo menos un día al mes debe reservarte para escuchar a Dios y estar con Él. Y como decía nuestro queridísimo y recordado Padre Ignacio Mugiro, que está con Dios, pues tener el valor de quedarnos con Dios sin defensas, sin defensas. Es decir, defensas le llamaba a cosas que a veces uno usa y para distraerse, ¿no? Estoy en silencio, pero estoy con, no sé, un aparato de comunicación, con la radio, no, sin defensas, sin defensas, sin defensas, sin defensas. Solo Dios y yo, solo Dios y yo. El silencio y la soledad nos piden honestidad, siempre. Nos piden honestidad. Quien quiere ser honesto debe aprender a guardar silencio y soledad con Dios. Las personas que no son suficientemente honestas van a tenerle mucho miedo al silencio, a la soledad, mucho miedo. A veces ese es nuestro problema. Tenemos miedo al silencio o tenemos miedo a la soledad. Yo pienso que cuando la soledad está poblada de Dios y cuando el silencio se hace oración, qué maravilla. Ese es el comienzo del paraíso. Quizá lo diga yo porque soy un monje, ¿no? Y me gusta. Pero pienso que toda persona, incluso esto le he escuchado a algún psicólogo, toda persona que tiene o que quiere comprobar que tiene una buena salud mental, lo que debe hacer es medir su capacidad para quedarse en silencio y soledad. Eso lo he escuchado por lo menos de un gran psicólogo y de un psiquiatra también, ¿no? Entonces, pues qué bueno, ¿no? O sea, el silencio y la soledad nos piden honestidad, sinceridad. Por ello son básicos para conocer los caminos de Dios. Entonces, se trata de tener el valor de reservarnos, como les decía, por lo menos o al máximo, perdón, al mínimo un día al mes, o por lo menos cada jornada reservarnos una media horita de silencio. Qué maravilla sería. Ojalá que fuera una hora, ¿no? Pero bueno, por lo menos media horita de silencio cada día. Si tú quieres y puedes con el Santísimo Sacramento, si quieres leyendo y meditando la Sagrada Escritura, no sé, buscarte un tiempo de silencio y un lugar en tu casa en el que nadie te fastidie durante esa media hora o durante esa hora, ¿no? Para estar con Dios, ¿no? Para conocer sus caminos. Sin el silencio y la soledad, con Dios, nuestras decisiones y consejos pueden ser solamente el fruto de una prudencia humana, carnal, pero no del Espíritu. Quizá el problema mayor viene ahí, ¿no? Porque si no me he quedado con Dios honestamente, cuando yo dé mi opinión o dé mi consejo para alguien, probablemente me equivoquen. Porque lo que está hablando ahí es mi carne, no está hablando el Espíritu, está hablando mi carne. Qué importante es esto, ¿no?
Incluso cuando uno se siente bombardeado por ciertas emociones fuertes, ¿no? A veces, bueno, de acuerdo a los temperamentos, uno no puede sentir cólera, ira, una cosa que te sube, que te va encendiendo en una cólera fea. ¿Qué necesitas ahí? Allí es donde más necesitas silencio. Cállate, muérdete la lengua, apártate, no digas tonterías. Allí necesitas silencio y soledad, ¿no? Estás confundido, estás eh, tentado a hacer cosas extrañas o feas. Allí más necesitas silencio y soledad, pero con Dios, con su palabra o con el Santísimo, o con las dos, con la palabra y el Santísimo. Si eso haces, probablemente te equivoques menos. Entonces, en conclusión, estos 5 referentes que hemos visto para el discernimiento funcionan, ojo, también entrelazados, complementarios entre sí. Por ejemplo, para discernir adecuadamente, yo debo ponerme en silencio y soledad, ya lo estamos diciendo, pero no para ver qué cosa me ocurre, sino para consultar, por ejemplo, la palabra de Dios. Ahí tengo la palabra. O para consultar la doctrina de la iglesia, según mi vocación específica, y pedir al Señor luz suficiente para saber qué cosa debo hacer ante esta situación. Es decir, estos referentes se piden uno al otro muchas veces. A veces tenemos que combinar silencio y soledad con palabra, que es lo más común. Silencio y soledad con doctrina. A veces tenemos que combinar mi propia vocación con el silencio y la soledad, eh, etcétera. Entonces, es importante que lo tengamos así en cuenta, ¿no? Bien, estos han sido pues los referentes concretos para discernir. Hasta aquí yo. Ahora pues hacemos un ratito de preguntas y respuestas.